Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías. Hoy comenzamos con una nueva teoría llamado por una promesa del creador Suele. Espero la disfruten como siempre. Si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Por último los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin las que decir, comencemos. Capítulo 31. Primer encuentro. Esos 4 días no iban a pasar en balde. De eso estaba seguro. Convertiría la tristeza y la desesperación en energías y motivación para entrenar. Trataría de no pensar en las lágrimas que se agolpaban en mis ojos, ni en las punzadas de dolor que perforaban mi corazón con cada suave palpitar. Desterraría ese rostro de porcelana y verde mirada de mis pensamientos. Antes de que me hiciera sucumbir al agujero de tinieblas que se esforzaba por arrastrarme tras de sí. Borracho de pena, con las esperanzas mutiladas y la ilusión hecha a pedazos, me dediqué a entrenar de manera casi obsesiva. Con el sudor de esas largas y gloriosas horas, se resbalaba también el recuerdo de su sonrisa y de su cálida presencia. Concentrándome en nada que no fuera el perfeccionamiento de mis técnicas, lograba mantener su voz en un rincón lejano de mi subconsciencia. Despertando con los primeros rayos de sol que asomaban tímidamente por el horizonte hasta caer mortalmente exhausto bien entrada la noche, trataba desesperadamente de aumentar mi resistencia, de mejorar mis jutsus, de inventar algunos nuevos, de volverme más fuerte para no tener que recurrir al Yubi, o tal vez simplemente, estaba evadiendo la realidad. Una realidad demasiado dolorosa como para querer volver a ella. Una realidad que por sí misma ya no valía la pena. Así me encontró Ero Sennin en una calurosa tarde del segundo día de entrenamiento. Seguramente la escena lo desconcertó. 365 figuras vestidas de naranja, con los cabellos rubios destellando bajo el sol abrasador, en un caótico frenesí que a primera vista parecía no tener orden ni unidad, y en el claro donde el equipo 7 había pasado momentos tan maravillosos juntos. ¿Qué diablos estás haciendo?, preguntó a viva voz, sin saber muy bien a cuál de todos nosotros dirigirse. Los clones se detuvieron al instante y centenares de cabezas se volvieron para mirarlo con los mismos ojos azulados. Y al segundo siguiente, se esfumaron con un pequeño estallido que levantó una gran nube de polvo. Todos los conocimientos adquiridos en esas horas me golpearon violentamente, dejándome aturdido y desorientado durante varios minutos. Cuando la cortina de humo se disipó, Ero Sennin acudió a mi lado apresuradamente, dispuesto a evitar un posible desmayo. Cuando por fin logré recuperarme y luchar contra el mareo y el súbito cansancio, alcé la vista para toparme con aquellos ojos negros que me miraban preocupados. Entrenando, respondí sencillamente. Eso ya lo sé. ¿Pero por qué estás usando tantos clones? Sabes que eso es peligroso, Naruto advirtió con cierta severidad, pero es la única manera de sacarle provecho a estos 2 días que me quedan, suspiré, clavando la vista en el suelo. Inconscientemente. Un intenso e incómodo silencio siguió a estas palabras, hasta que levanté el rostro para encarar a mi sensei. Me miraba de manera suspicaz, pero su semblante estaba serio y podría jurar que parecía afectado. Cuando habló, no obstante, lo hizo con serenidad. Escuché que en la misión pasada no te había ido muy bien, comentó con suavidad. ¿Bromeas? Fue un asco, casi un rotundo fracaso, escupí amargamente sin poderme contener. El Yubi adivinó. ¿Cómo lo sabes?, pregunté asombrado. Esa era información que solo la anciana Hokage, Shizune y Sakura-chan conocían. Tsunade. Cuando llegué esta mañana me citó en su despacho, respondió. Claro, pensé. Había pasado por alto ese minúsculo detalle. Bueno, pues entonces ya sabes por qué estoy entrenando, dije con voz apagada. El Sannin no respondió, sino que con un rápido movimiento se sacó un kunai de 3 puntas de la bolsa que todos los ninjas suelen traer atada a la pierna derecha. Lo hizo girar en sus dedos hábilmente hasta que lo detuvo a pocos centímetros de mi cara. Tal vez esto te ayude. Aunque sea para inspirarte, sonrió. Lo miré sorprendido, y alargué la mano para examinar el instrumento con más cuidado. El filo relucía a la luz del sol y se veía en muy buenas condiciones. ¿Porque habría de inspirarme? Pruébalo, me invitó, sin responder todavía a mi pregunta. Le eché un último vistazo crítico, antes de apuntar hacia un árbol y lanzarlo con todas mis fuerzas hacia él. Se clavó limpiamente en la corteza, hundiéndose un par de centímetros en ella. No tenía nada de particular y sin embargo, una sonrisa de nostalgia se había dibujado en el rostro de Ero Sennin. Y bien, repliqué impaciente. Ese kunai perteneció a tu padre, rememoró el viejo de cabellera blanca, con la mirada perdida en antiguos y felices recuerdos. Me volví hacia él, pasmado. Y mi corazón se aceleró de emoción.
Contemplé aquel kunai con renovado respeto y corrí a recuperarlo, sosteniéndolo entre mis manos como si fuera un tesoro de cristal que se pudiera partir en dos de un momento a otro. Solía usarlo para hacer el Iraishin no Jutsu, y posteriormente se lo regaló a Kakashi en una misión. La primera de Kakashi como Jounin y la última de Obito. De no ser por tu padre, también lo habría sido de él con este kunai. Salvó a Kakashi, murmuré asombrado. Mi sensei asintió, le colocó un sello, el mismo que te enseñé para hacer el Iraishin. Al ser lanzado, el sello se activaba y el cuarto podía acudir a él sin importar dónde se encontrase. Al escuchar esta última frase una idea me vino a la mente. Sonreí para mis adentros y presa de una súbita felicidad me abalancé sobre Ero Sennin, profundamente agradecido. Este, gratamente sorprendido, recibió mi efusivo abrazo con unas palmaditas, pero no tardó mucho en deshacerse de mí, abrumado. Pero una vez que me calmé, me puse repentinamente serio. Ero Sensei no tardó en percatarse de ello y la alegría se evaporó de su rostro dejando a la vista una máscara impenetrable. Apoyó una de sus manos en mi hombro. Lo lograrás, se limitó a decir, y cuando nuestras miradas se cruzaron, interrogante la mía y segura la suya, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Hubo un momento de silencio, que ninguno de los dos se atrevió a romper mientras el sonido de aquellas palabras flotaba en el aire hasta disolverse por completo. Bueno, debo continuar con mi investigación para mi siguiente novela. Te veo después, se despidió, dando media vuelta y desapareciendo tras los árboles que ocultaban aquel oasis de memorias perdidas y dichas pasadas. Había llegado la hora. Eso era lo que estaba pensando mientras ajustaba los últimos detalles para la misión. La única en la que Naruto y yo iríamos en calidad de completos desconocidos. Porque después de aquella escena en el bosque, 5 días atrás no había vuelto a ver a Naruto. Y de todas maneras, después de la manera tan abrupta y subrepticia en la que nuestra relación se había ido por la borda, no estaba segura de poder soportar su presencia como si nada. Con manos temblorosas cerré la mochila y la dejé sobre mi cama. Exhalé un largo suspiro, en un inútil intento por tranquilizarme, y justo en ese momento alguien tocó a la puerta. No de la manera apremiante en la que lo hacía Naruto, comprendí, después de que los acelerados latidos de mi corazón se hubieran calmado un poco. Intrigada me dirigí hacia el recibidor y al abrir, unos ojos descoloridos y sin pupilas se toparon con los míos. Mis músculos se tensaron involuntariamente y no pude reprimir una exclamación de desencanto. Había creído, hasta el último momento, que tal vez se trataba de Naruto. Con su eterna sonrisa, sus simpáticos y característicos bigotes y su cálida mirada. ¿Qué quieres?, le pregunté a Hinata, con tono irritado. La rudeza de mi voz y el evidente rechazo hacia ella, la amedrentaron, pero aún así logró sacar el valor para decir, Tsunade-sama nos llama, tartamudeó agachando la mirada para evitar toparse con la mía. Gracias, voy para allá, declaré más duramente de lo que había pretendido. Le cerré la puerta en las narices y por un momento me arrepentí. Estaba actuando como una novia despechada y una completa estúpida. Pero es que acaso no lo era. Razoné. Hinata era ahora mi rival en el amor, pero la imagen que me perseguía tanto de noche como de día, bastaba para confirmarme que esa batalla ya tenía una clara vencedora. Y no era yo. Me alisté para salir, ajusté mis guantes y revisé por última vez mi equipo ninja. Satisfecha, me encaminé hacia la puerta y examiné con aire crítico mi habitación. Todo estaba en orden. Salí del departamento, cerrando la puerta tras de mí y asegurándola con llave. Por un momento temí que Hinata estuviera afuera, esperando, pero para mi fortuna no fue así. Caminé distraídamente por las calles de Konoha, sin realmente fijarme en la dirección que tomaba, pero confiando en que mis pies me guiarían hasta la Torre Hokage por pura costumbre. Esos días no los había desperdiciado llorando mi pena y compadeciéndome de mi desgracia, como acostumbraba cuando era apenas una mocosa inmadura, caprichosa y egoísta. No, esa semana la había aprovechado. Al menos eso era lo que quería creer. La había pasado entrenando con Tsunade-sama y por mi cuenta también, y aunque no notaba un gran adelanto, los demás reconocían que mi fuerza se había incrementado considerablemente. Me topé con Tenten en el camino y respondí a su efusivo saludo con apenas un breve asentimiento de cabeza. Pasé por alto su expresión intrigada y continué mi camino. Hasta que finalmente llegué hasta el despacho de la Hokage. Inspiré hondo para armarme de valentía y enfrentar a Naruto una vez más y por el resto del camino. Y toqué a la puerta. La voz amortiguada de mi sensei me llegó desde el otro lado. Adelante, vacilé todavía unos segundos antes de tomar la manija entre mis dedos y darle la vuelta lentamente.
Me atreví a echar un vistazo a la habitación y me sorprendí de no ver a Naruto en ella. Solo estaban Tsunade-sama, Shizune y Hinata. La kunoichi aún me miraba con cierto temor, como si me la fuera a comer en cualquier momento. Ignorándola por completo, me adelanté hasta el escritorio y saludé a la Hokage y su asistente con una pequeña reverencia. Bien, ahora que ya estamos todos reunidos, ¿todos? Yo creo que falta un miembro de nuestro equipo, interrumpí, reprimiendo las ganas de voltear hacia la puerta en espera de que una cabellera rubia irrumpiera por ella. Aún así un brillo de comprensión y pena asomó a los ojos de la Godaime. Naruto partió desde ayer a la misión. Así que muy probablemente ya esté llegando al sitio donde creemos se oculta el quinto Biju. A decir verdad no está muy lejos de aquí, informó, desviando la vista hacia unos papeles que tenía sobre la mesa. ¿Que partió antes que nosotras? Creí que éramos un equipo, ¿por qué lo ha permitido?, pregunté atónita, sin dar crédito a lo que estaba escuchando porque así lo solicitó. Interrumpió Shizune, antes de que la rubia pudiera contestar. Me volví hacia ella, preguntando con la mirada aquello que no me atrevía con los labios. Un leve asentimiento fue la muda respuesta que recibí. A cambio dio buenas razones para ello. Dijo que así ustedes estarían más seguras, pues Akatsuki no las molestaría, y él, exclamé con una nota de pánico en la voz. ¿Qué hay de él? No me diga que lo dejó partir solo. Eso, es un suicidio, estalle, alzando la voz más de lo que pretendía. Naruto estará bien. Manejará bien la situación, doy fe de ello. Así que ruego que te calmes, Sakura, porque de lo contrario, puedo retirarte a ti de la misión, replicó la Hokage con calma. Pero en su voz se adivinaba una velada amenaza. Abrí la boca para seguir discutiendo, pero al no encontrar nada que decir volví a cerrarla. No mandaría a Naruto a una misión en la que la probabilidad de éxito es menor al 60, ¿entendido? No está solo y además, en estos días ha cambiado, se limitó a decir, sin dar más detalles. Asentí con la cabeza, aunque seguía sin convencerme bien. Ahora les daré el reporte de su misión, agregó, extendiendo una carpeta con unos cuantos papeles dentro, misma que Hinata se apresuró a guardar en su mochila, no sin antes echarle una ojeada. Y les deseo suerte. Sin nada más que decir, ambas nos dimos la vuelta y nos dispusimos a salir de la habitación. Shizune, acompaña a Hinata afuera, tronó la voz de la Godaime en el despacho. Su asistente se apresuró a cumplir con aquella orden, escoltando a la Hyuga hacia el exterior. Un tanto sorprendida, las seguí. Pero antes de salir, la Hokage me llamó Sakura. Me volví, desconcertada, y me topé con aquellos ojos castaños que conocía tan bien. Pero había en ellos algo distinto. Una mezcla de dolor y afecto. Tal vez no sé qué es lo que haya pasado entre Naruto y tú, pero sea lo que sea, no dejen que esto se interponga en el desempeño de la misión, Jai, repuse, ligeramente contrariada. Minutos después. Me acercaba a la entrada de la aldea, donde Hinata ya estaba esperándome. Esbozó una ligera sonrisa al verme, intentando mostrarse amistosa, pero pasé a su lado sin ni siquiera mirarla. No podía evitar mostrarme tan arisca con ella, y el verla me producía una mezcla de amargura, rabia y frustración muy difícil de controlar. Ella tiene la culpa por seducir a mi novio, pensé, tratando de justificar mi actitud y así, calmar un poco la culpa que comenzaba a aflorar en lo profundo de mi ser. Se ve tan inocente, ¿quién diría que es una, Sakura-san? El sonido de mi nombre interrumpió el curso de estos pensamientos y me giré instintivamente hacia la persona que lo había pronunciado. Hagámoslo lo mejor posible, animó ella, intentando otra vez, establecer un vínculo amigable entre las dos. Refunfuñé a modo de respuesta, cada vez más irritada. Era inconcebible que la suerte y el destino pudieran ser tan crueles al elegir a mi próxima compañera de misión. Más aún porque no estaba Naruto para actuar de intermediario. Aunque pensándolo mejor, prefería lidiar sola con la Hyuga antes de tener que soportar las escenas cariñosas entre ambos. El día transcurrió lenta y tediosamente, sin que Hinata pudiera sacarme de mi hermético silencio. Y finalmente, dio paso a la noche. Cuando los últimos rayos de luz agonizaban en el horizonte, tiñéndolo de una gama de matices que iban desde el púrpura hasta el anaranjado, nos detuvimos a acampar. Extendimos los futones y saqué mi cena, sin preocuparme por si Hinata trajera o no la suya. Cerré los ojos y comí lo más rápidamente posible, sin prestar atención a los murmullos y sonidos que la kunoichi dejaba escapar de vez en cuando a mi lado. Finalmente, el susurro de un material parecido a la tela, me hizo regresar a la realidad. Hinata había sacado un pequeño paquete de su mochila, envuelto en un paño de terciopelo que sostenía delicadamente sobre sus manos. Lo contemplaba con ternura y lo abrió con sumo
Cuidado, como si fuera una joya lo que guardaba en su interior y temiera que pudiese romperse. Fijé mi vista furtivamente en aquel objeto, hasta que un kunai tomó forma entre los pliegues de la tela grisácea. ¿Qué es eso?, pregunté con mal disimulada curiosidad, al ver que no era un arma normal. Es un kunai de 3 puntas, contestó la Hyuga, sobresaltándose al escuchar que me dirigía hacia ella por primera vez en todas aquellas horas. Pero al parecer, su desconcierto por este hecho, quedó opacado por el cariño irreverente que parecía tenerle a aquella pieza. Y algo en el extraño modo en que sus ojos refulgían de emoción activó todas las alarmas de mi escalofrío, recorrió mi espina, estremeciéndome entera. Es tuyo, Basile. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Seguía embelesada con aquel objeto, pasando un dedo cuidadosamente por la superficie metálica del instrumento, maravillándose ante el resplandor que emitía al ser bañado por la luz plateada de la luna. Un mal presentimiento me invadió en ese instante. ¿Quién te lo dio? Inmediatamente después de formular la pregunta, me arrepentí. Supe que no quería conocer la respuesta, pero las palabras brotaron de labios de Hinata, implacables. Naruto-kun. Desvié la vista con brusquedad, sintiendo un hondo vacío en el corazón. Ya está, pensé, en cualquier momento sacará el dije que me regaló y este brillará tanto que no necesitaremos encender una fogata para iluminarnos. Tiempo después me di cuenta que esta idea resultaba absurda, pero en el momento, totalmente desconsolada por la noticia, todo me parecía posible. Me mordí los labios, intentando reprimir las lágrimas con la poca fuerza de voluntad que me quedaba. Tal fue el esfuerzo que hice, que un sabor a crema inundó la boca. Mi propia sangre. Pero no me importó. No disminuí la tensión de mis mandíbulas ni me molesté en salir de aquel lugar. Simplemente me quedé allí, desolada. No supe qué hacer. Pude haberme metido al futón y taparme la cara con las sábanas o correr hacia el bosque, gritando, para poder externar de alguna manera el dolor que me estaba desgarrando. Pero estaba paralizada. Paralizada por una emoción que no alcanzaba a definir ni a asimilar. Una tristeza tan profunda como el mar y tan vasta como el mismísimo cielo. Pero eso no acabó allí. Él vino ayer a mi casa. Me dijo que partiría temprano a la misión. Pero que no podía irse antes de darme esto. Agregó que si ese estaba en peligro, no dudara en lanzarlo. Lo sabía. Hinata sabía que Naruto se marcharía desde ayer. Me sentía aún peor si era posible. Naruto había pasado a la mansión de los Hyugas a decirle a Hinata que se iba antes de lo previsto, que no nos acompañaría en la misión. Pero no había sido capaz de pasar a verme para avisarme a mí también. Sentí como algo se rompió dentro de mí. Una parte importante, vital e indispensable de mi alma se hizo pedazos esa noche. Las lágrimas que ya no podía seguir conteniendo se derramaron por mis mejillas sin control alguno, solo disimuladas por el manto de oscuridad que creaba la noche a nuestro alrededor. Y Hinata siguió hablando. Sus palabras se clavaban en mi corazón como si fueran dagas envenenadas, mutilando mis esperanzas y arrasando con mi espíritu con la fuerza de un ejército. Y también me dijo que te dijera que, basta, chille, poniéndome en pie de un salto. Ya no quería seguir escuchando, no creía poder soportarlo. Sentía que sangraba por dentro, que una herida más allá de todo alivio físico hacía mella en mí interior, provocándome un dolor aún más atroz e insoportable que la estocada más letal. Basta, repetí, en voz más baja, golpeando con el puño el árbol más cercano. El tronco tembló ante la fuerza, pero se mantuvo firme. Sin embargo, cedió con estrépito ante mi segundo arrebato. Basta. 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 Al tiempo que decía, el llanto ahogaba mi voz y me hacía temblar bajo la fuerza de los sollozos. Finalmente caí de rodillas, llorando amargamente. Sentí un ligerísimo toque en el hombro, pero reaccioné de inmediato. Me volví a levantar y aparté la mano de Hinata de un manotazo, y cuando se quiso acercar la rechacé de un empujón tan enérgico que salió despedida hacia atrás, cayendo hacia el suelo. El sonido sordo que produjo al estrellarse su cuerpo contra la tierra me devolvió a la realidad. Ella estaba bien, a pesar de tener algunos rasguños en las manos y las mejillas. Pero yo era víctima de un suplicio aún mayor. De una agonía que no podía compararse a ninguna herida física, tan profunda y tan intensa que por un momento creí no soportarlo. Salí de allí corriendo y no me detuve hasta que tropecé con una raíz de un árbol y caí. Hice el intento de incorporarme, pero algo me lo impedía. Algo que me doblegaba y me impedía hacer otra cosa que no fuera dar rienda suelta a mi frustración y a mi angustia. Naruto ya no me quería. Me había cambiado por otra. Por alguien que seguramente era mejor que yo y que seguramente podría hacerlo feliz.
Más feliz de lo que jamás lo haría yo, en cualquier caso. Esa revelación cayó con abrumadora fuerza sobre mí, me engulló por completo. Y me dejó en un abismo de desesperación y soledad. Me di cuenta que lo necesitaba a mi lado. No había querido percatarme de hasta qué punto me apoyaba en él y jamás me detuve a pensar que sin su presencia me derrumbaría por completo. En el pasado ni siquiera llegué a sospechar que su ausencia pudiera herirme tanto, mucho más que la traición de Sasuke y el rechazo de los demás niños cuando yo era pequeña. Me quedé allí tirada, sintiéndome vulnerable y desamparada. Totalmente desprotegida en aquel mundo cruel e injusto que me había quitado lo único sin lo cual no podía seguir existiendo. Me llevé la mano hacia el cuello, tal vez por instinto, tal vez por costumbre y me decepcionó no encontrar la tibieza de la esmeralda que me había dado. Claro, la tiene Hinata, recordé amargamente. No supe cuánto tiempo pasé en ese lugar. Arrodillada bajo la copa de los árboles, mientras las horas corrían, sanando las heridas poco a poco, actuando como elixir y paliativo para el dolor. Hasta disminuirlo a un nivel soportable, hacer que se volviera una punzada constante pero amortiguada en mi corazón, como el aguijón de una abeja que no se cansa de picar. Finalmente el frío y el sueño terminaron por vencerme y decidí que era hora de regresar. Tal vez de pedirle una disculpa a Hinata, pero eso tendría que esperar. Hasta mañana o hasta que me sintiera en condiciones de mirarla a la cara sin pensar en Naruto besándola. Caminé a trompicones por el bosque y después de lo que me pareció una eternidad llegué hasta el lugar donde habíamos decidido detenernos a descansar. Caí exhausta sobre mi futón, siendo apenas consciente de que el kunai reposaba al lado de mi bolsa ninja. Hinata dormía profundamente, o al menos eso aparentaba. Y en pocos minutos, había cedido al sopor y me había adentrado en aquella bruma de la que se nutren los sueños. A la mañana siguiente me despertó la luz del sol bañando mi rostro. Me revolví entre las sábanas del futón, hasta que finalmente me levanté, bostezando. Había dormido pesadamente, sin soñar. En lo absoluto, perdida completamente en el sopor que le sigue a las emociones de gran intensidad. Ya me había tocado verlo en algunos pacientes que llegaban al hospital, anestesiados por una droga natural del cuerpo que producía para desconectarse de la realidad. Llegaban a dormir días de un tirón, sin que el hambre, la sed u otras necesidades parecieran tocarlos. Para mi desgracia yo no podía darme el lujo de pasar tanto tiempo ajena al mundo, así que con muchos trabajos me dediqué a reunir mis cosas y recoger mi futón. Hinata ya había terminado, se limitaba a esperarme un poco más allá, sin mirarme todavía. Pensé en disculparme con ella, pero la tristeza y el dolor seguían palpitando en mi corazón, cubriendo el cielo con una pantalla gris y filtrando los enceguecedores rayos del sol. Hasta el punto de que hubiera podido jurar que aquel era un día nublado. Mientras ponía a punto mis herramientas ninja, reparé en el kunai que había desencadenado todo el drama el día anterior. Se me hizo extraño que Hinata no lo hubiera recogido, pero pensé que tal vez había sido un descuido. Lo tomé, pero no me atreví a guardarlo. No cuando aquel kunai había pertenecido a Naruto y lo había regalado a otra chica. Me reuní con la Hyuga y le susurré un breve saludo, mismo que ella contestó con fría cortesía. Antes de ponernos en marcha, le extendí el paquete, buscando deshacerme de él cuanto antes. Pero ella se limitó a mirarlo largamente, un tanto abatida. No lo aceptó, sino que se puso en marcha, sin decirme una palabra. La seguí, aún con el kunai en la mano, desconcertada. ¿Por qué? ¿No quería aceptármelo siendo un regalo de su adorado Naruto-kun? Durante varias horas busqué la manera de acercarme a ella y extenderle el objeto, pero ella se desviaba, se adelantaba, se retrasaba o simplemente negaba con la cabeza, sin decir una sola palabra. Frustrada, decidí enfrentarla. Me adelanté un poco y justo cuando pisábamos una rama, me di la media vuelta bruscamente y le corté el camino. Toma, esto es tuyo, le dije, colocándole el arma en la mano. Ella no tuvo más remedio que cogerlo, pero al cabo de unos segundos lo alargó hacia mí, incitándome a que lo tomara. Sakura-san, esto es para ti, me dijo finalmente. Me quedé boquiabierta, pero enseguida sacudí la cabeza, molesta. Claro que no, si Naruto te lo dio ayer es porque, el que quería que te lo entregara a ti, repuso ella firmemente. Una sombra de dolor cruzó veloz por sus ojos transparentes, pero se esforzó porque pasara desapercibida a mí. Pregunté anonadada. ¿Sabes por qué Naruto-kun te mintió?, dijo ella, a modo de respuesta. Alcé la vista y me topé con aquellos iris azules, dos dagas de hielo que me observaban con frialdad y un punto de desdén. Le sostuve la mirada, desafiante, sin intimidarme en lo absoluto ante aquel perro monstruoso al que llamaban Gobi.
estaba frente a una de las bestias más temibles del mundo ninja, aquel capaz de hacer temblar de puro terror hasta al hombre más valiente. Ouko, como también se le conocía, alzó sus colas, que ondeaban apenas con la suave brisa que soplaba. Era un ser magnífico. Su pelaje era de un blanco inmaculado, puro y suave como el algodón. Una gran melena rodeaba su cuello, haciéndolo parecer aún más feroz y enorme de lo que ya lo hubiera podido confundir con un lobo estepario, pero su tamaño y sus colas lo diferenciaban claramente de un animal común y corriente. Cada una de ellas representaba un elemento, según lo dicho por los papeles de la anciana Tsunade. Ahora que lo veía tan de cerca, no me cabía ninguna duda. Todas eran diferentes entre sí, a pesar de ser blancas como el resto del cuerpo. Pero la punta de una de ellas era de color rojizo, la otra marrón, la tercera grisácea, la siguiente tenía pelos azulados y la última amarillentos. Nos observamos un rato más, midiéndonos y evaluándonos mutuamente. El Yubi y el Gobi enfrentados una vez más, en los lindes del país del fuego. Dos eternos rivales, dos demonios con un asombroso poder destructivo. La única diferencia ahora era que uno de ellos miraba al otro con ojos de humano. Y finalmente Ouko se decidió a atacar. Con una gracia y velocidad inigualables se lanzó hacia adelante, con las garras extendidas y una siniestra sonrisa negra pintada en la boca que dejaba entrever unos letales colmillos. Salté hacia un lado. Esquivándolo por los pelos e hice un sello. Decenas de réplicas aparecieron al instante, rodeándolo. A una orden mental, todos atacaron. Ouko ni siquiera se inmutó. El enorme perro se limitó a sacudir una de sus colas, la primera de ellas, y al instante esta prendió en llamas. Con lenguas de fuego barrió a los clones que se le acercaban, quemándolo todo a su paso. Los árboles se convirtieron en poco más que montones de cenizas y carbón, la hierba se secó ante el calor insoportable que producía con tan solo moverse. Y después, fijó sus pupilas en mí. El único que no había atacado. Le dediqué una sonrisa, seguro ya de mi victoria, y saqué un kunai. Gobi iba a ser el primero que probara los resultados de mi entrenamiento. 4 días que, con ayuda de mis clones, se transformaron en 4 años de exhaustivo e ininterrumpido esfuerzo. Enredé un pequeño papelito en el mango del kunai y me dispuse a esquivar el siguiente ataque. Ouko golpeó la tierra con su cola, creando una línea de fuego que rápidamente llegó hasta mis pies. Sonriendo, lancé el arma hasta que se clavó a sus espaldas, en el suelo. Antes de que las llamas llegaran a tocarme, yo ya había desaparecido. Me materialicé en el punto exacto donde la punta había quedado clavada, y satisfecho, me di cuenta de que había desconcertado a Ouko. Saqué varios kunais más y lancé una lluvia de ellos que fueron a caer en todas direcciones. Algunos se clavaron en el lomo del animal, que se los sacudió con un rugido de furia y salieron despedidos algunos metros más allá. Se dio la media vuelta, encolerizado, y una vez más se lanzó hacia mí, con un brillo asesino palpitando en sus pupilas de hielo. Pero sus mandíbulas se cerraron en el aire, porque una vez más, yo ya no estaba. Había aparecido un poco más adelante debajo de su barriga, justo en donde uno de los múltiples kunai había quedado incrustado. Una esfera de energía brillaba en mi mano derecha. Rasengan, exclamé, encajándole la espiral de chakra en medio de su cuerpo. Ouko se elevó unos metros en el aire, dejando escapar un aullido de dolor, pero recuperó el equilibrio y cayó sobre sus patas, activando la segunda de sus colas. La dejó caer sobre el suelo y al instante, la tierra se levantó y las rocas se precipitaron hacia mí. Usando el Iraisin me desplacé rápidamente hasta quedar frente a él y con un nuevo Rasengan lo ataqué. Tomado por sorpresa. Salió despedido hacia atrás y se fue a estrellar contra un árbol, derribándolo en el proceso. Enfurecido, el perro se levantó y ondeó sus 2 colas haciendo que la tierra temblara. Kagebunsin no Jutus, exclamé, haciendo aparecer varios clones más. Todos usaron el Iraisin en un despliegue de velocidad, donde solo destellos amarillos surcaban el aire como relámpagos. Si me vieras, ¿qué dirías?, pensé con nostalgia, dedicándole un breve pensamiento a mi padre. Todas las réplicas atacaron con el Rasengan, pero para mi sorpresa, el perro se envolvió en una espiral de fuego, interrumpiendo la técnica y haciendo estallar a todos los clones. Como una enorme bola de fuego se abalanzó sobre mí, incinerando todo lo que sus patas llegaban a tocar. Una vez más desaparecí con la ayuda del Iraisin, pero una de sus colas alcanzó a golpearme, haciendo que mi ropa prendiera en llamas. Horrorizado, me quité la cazadora y la lancé lejos, quedándome únicamente con la camiseta. Muy bien, pero si eso es todo lo que puedes hacer, estás perdido, murmuré, haciendo unos sellos e invocando a un clon.
Preparé el Odama Rasengan en apenas un instante y cuando Gobi se dio la vuelta, lanzando un zarpazo en el acto, tomé un kunai y lo lancé al aire. Desaparecí en un resplandor dorado y aparecí justo encima de él. Mi jutsu se estrelló contra Ouko, disipando el fuego mediante el giro continuo de chakra y una gran explosión sacudió la tierra. Quedó un gran cráter, pero para mi sorpresa ni rastro de Ouko. Giré la cabeza hacia ambos lados, hasta que sentí una fuerte descarga eléctrica recorrer mi cuerpo entero. Traté de gritar, pero mis músculos no me respondían. Y algo me elevó por los aires, mientras el enorme perro me capturaba entre sus mandíbulas. Un dolor intenso y agudo me recorrió entonces y me percaté de que uno de mis brazos estaba bañado en sangre. El olor penetrante del líquido carmesí pareció excitar aún más a la bestia que comenzó a sacudirme como si fuera un muñeco de trapo. Con un colosal esfuerzo, empleé el Iraisin una vez más, liberándome de sus colmillos. Revisé la herida y determiné que aunque era profunda no me ponía en peligro. Pero me dejaba en desventaja. Apretando los dientes para contener el dolor, me dispuse a contraatacar. Formé un Rasengan y usé la técnica del cuarto para adelantarme hasta el perro. Este lo esquivó hábilmente, pero no contó con que el suelo estaba plagado de kunais. Todos y cada uno de ellos con la capacidad de transportarme hasta el lugar que yo quisiera. Volví a desaparecer y esta vez le encajé un golpe en una de las patas. Al levantarla, herido, aproveché para dirigirme hacia una de las traseras con el fin de hacerlo perder el equilibrio. Y justo cuando me estaba acercando, vi venir una de sus colas. Rodé hacia un lado para evitarla, pero caí sobre el brazo herido. Dejé escapar un grito de dolor y luché por incorporarme, pero cuando estaba en ello, una bocanada de agua me entró por la boca. Remolcado por una ola, me vi dando vueltas sin control alguno hasta que el fuerte torrento me estampó contra un árbol. Intenté aferrarme al tronco, pero con una nueva sacudida de su cuarta cola, la corriente se intensificó. Me vi arrastrado sin remedio, hasta que unos matorrales detuvieron mi avance. Me afiancé de ellos y como pude saqué otro kunai. Lo lancé hacia uno de los árboles más altos, al abrigo de su espeso follaje y mediante el Iraisin y llegué a lo alto. Resguardado momentáneamente del azote de los elementos, me dispuse a atacarlo desde allí. Poco a poco el agua se fue retirando, reabsorbida por la tierra que Ouko manipulaba. Alzó la cabeza y olfateó el aire. Lanzó un gruñido de advertencia y justo cuando sus ojos se posaron sobre el árbol, me lancé con ayuda de la réplica y con un Rasengan en la mano. Le di en la cara, dejándolo ciego de un ojo. El perro chilló de dolor y sacudió la cabeza, pero alcanzó a golpearme con el borde de sus colmillos mientras yo rodaba a un lado para no caer encima de él. No me hirió la piel, pero rasgó mi camiseta y un lado de mis pantalones. Caí de rodillas y me incorporé de un salto, justo a tiempo para evitar que una de sus colas me incrustara contra el suelo. Usé el Iraisin y me coloqué a su lado derecho, justo de donde no veía y me dispuse a darle el golpe final. Futon, Rasen Shuriken, exclamé mientras la espiral de aire se formaba en mi mano. Sin perder tiempo y para minimizar el daño, la lancé de inmediato. Como un shuriken hecho de aire, el Rasen voló directo hacia el Biju, pero este, advertido tal vez por el olor o por las ondas de choque que provocaba el jutsu, logró esquivarlo, saltando hacia adelante. Pero su pata herida no soportó el peso, haciéndolo perder el equilibrio momentáneamente. Esto no es todo, pensé, mientras hacía girar el Rasen Shuriken con la mano y dirigiéndolo de nuevo hacia el animal. Con el entrenamiento había aprendido no solamente a lanzarlos, sino también a controlarlo a distancia mediante el chakra. Ya veía venir el final de aquel Biju, y pensé que en cuanto cayera, me largaría de aquel sitio para dejarle a Sakura-chan el trabajo. Porque por muy fuerte que me hubiera vuelto en aquellos 4 días, aún no había logrado controlar al Yubi completamente. Y entre más lejos me encontrara de ella, mejor. Pero entonces algo pasó. Una espiral de fuego se alzó hacia los cielos, creando un remolino y repeliendo la técnica, pero que empecé a decir, pero cuando las lenguas de fuego desaparecieron, me di cuenta de que el pelaje de Ouko estaba cubierto de chispas. Electricidad estática, comprendí al momento. Había combinado ambos elementos para repeler el Rasen Shuriken. En esos momentos se levantaba trabajosamente y aunque se veía cansado, sus reservas de chakra estaban lejos de agotarse. En cambio las mías, si no terminaba pronto con esto, tendría que recurrir a la energía del zorro. Y eso era lo que menos quería en esos momentos. Respiré hondo para tranquilizarme y brinqué hacia un lado para alejarme un poco más. Me concentré y creé varias decenas de clones.
Mediante otro despliegue de velocidad, el Iraisen en su máximo esplendor, logré confundir a Ouko, que loco de rabia se lanzaba a donde el olfato le indicase. El verdadero yo se colocó detrás del animal, mientras los demás lo cercaban y lo hostigaban obligándolo a retroceder y por consiguiente, acercándolo más a mí. Finalmente salió uno de ellos con un Rasengan. Gobi, convencido de que ese era el verdadero, ondeó sus colas y se cubrió de nuevo de aquella electricidad estática que hizo estallar al clon en una voluta de humo en cuanto entró en contacto con él. Confundido, el Biju parpadeó y arrugó el morro para olfatear mejor. Justo en ese momento, salió otro de los clones desde su punto ciego, atacándolo por sorpresa. Ouko se percató de ello. Pero demasiado tarde. La técnica logró rozarlo y antes de que pudiera prepararse para contraatacar, otro clon cayó del cielo, con un Rasengan en la mano. Ese era el combo Rasen Iraisen, muy útil para ataques rápidos y poderosos y también para tender trampas. Dobles trampas, como en este caso. Acorralado por todos lados, Gobi no tuvo más opción que replegarse, mientras yo terminaba de formar por segunda vez el Photon, Rasen Shuriken. Y cuando me preparaba para apuntar y dar el golpe que tenía la certeza acabaría con él, un resplandor verde llamó mi atención. Fijé la vista en él y, horrorizado, me di cuenta de lo que era. El cristal que le había regalado a Sakura-chan se había salido de mi bolsillo en algún momento de la batalla y ahora estaba a riesgo de ser destruido. En ese preciso momento, el Rasen Shuriken salió despedido de mi mano y se fue directo hacia el Gobi que estaba a punto de caer encima del valioso talismán. Di un paso hacia adelante e inmediatamente el Iraisen me llevó en menos de un segundo, hasta él. Quise tomarlo y salir de allí, pero una fuerte descarga eléctrica me lo impidió. El Biju estaba intentando protegerse de mi técnica que ahora se nos venía encima a los dos. Cubrí el dije con mi cuerpo, paralizado por el Gobi y cerré los ojos, en espera de que el ataque colisionara contra nosotros. Sabía que de hacerlo, con toda probabilidad ni siquiera el Yubi podría ayudarme esta vez. Y no tardó mucho en llegar. Sentí como si desgarraran cada célula de mi cuerpo, como si tiraran de mi piel hasta romperla y oleadas de un dolor indescriptible me recorrieron por completo. Deseé morir entonces, pero antes de que eso sucediera, todo terminó. El dolor cedió, pero fue sustituido por un incesante cosquilleo que me recorrió la espalda hasta convertirse en una vibración dolorosa que contrajo mis músculos y me hizo perder el control sobre ellos. Me pregunté qué había pasado, y traté de abrir los ojos, pero estaba en penumbra. Parpadeé varias veces. Pero una extraña pesadez comenzó a vencerme y me obligó a cerrarlos de nuevo. Después luché por mantenerme consciente, pero el sopor y las heridas pudieron más que mi determinación. Antes de que pudiera averiguar qué había pasado y cómo había sobrevivido, caí en un profundo sueño, del cual no sabía si volvería a despertar.